Hola a todos, bienvenidos al Cubículo. Empezamos, 3, 2, ¡acción! Hola amigos, qué bueno que nos acompañan en esta emisión más del programa El Cubículo. Ya está aquí con nosotros el buen José Manuel, con el que vamos a realizar este comentario. Primero tu saludo, José Manuel. Queridos youtubidentes, es un placer estar con ustedes en una emisión más del programa El Cubículo. Y bueno, como siempre esperamos sus comentarios a lo que nosotros comentemos aquí, porque tratamos de que sea lo más interesante para todos. Tocamos temas de interés general para todos, ¿sí? Y entonces pues esperamos sus comentarios. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, Bote, ¿qué te parece? Vamos a arrancar, y es que resulta ser que estamos en una semana en la que pues se han vuelto a poner sobre la mesa temas que son importantes, pero que desde mi punto de vista opacan otros que son más importantes. Por ejemplo, está saliendo sobre la mesa pues un libro que tiene que ver con lo del asunto de la Casa Blanca, que también estuvieron presentando, que según pues está la persecución del Chapo Guzmán en colaboración de las autoridades de los marinos con Estados Unidos, y que están hasta usando drones para seguir al Chapo Guzmán, que es también de lo que llama poderosamente la atención, y toda esta situación que desde el punto de vista pues sí es muy importante, pero que hace que se pierda de vista algo más importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Ayotzinapa sabemos que bueno, pues es una indignación generalizada, pero es una afectación que lamentablemente es muy fuerte que están viviendo los padres de los normalistas desaparecidos. Es tremendo que los padres estén que no sepan nada de sus hijos. Si al menos ya hubieran muerto, pues ya hubieran pasado, pues a lo mejor ya estarían ahorita superando la tragedia tan grande de perder un hijo. No digo superarlo de que se olvide, sino simplemente ya el impacto menor. Y por ejemplo el caso del Chapo Guzmán, por lo del Chapo Guzmán, pues sabemos que sí, el crimen organizado afecta pues a buena parte de la población, pero no es a la mayoría. Y sin embargo, temas que plantean lo que afecta a la mayoría casi no es tomado en cuenta. Bueno, es que tú sabes, Bote, que mucho de esto precisamente persigue distraer la atención de los temas verdaderamente importantes. Con esto no quiero decir, ojo, que no sea importante el tema de Ayotzinapa, por supuesto que lo es, pero también, a pesar de que debemos seguir atendiendo este tema tan importante, no debemos omitir que hay otros temas importantes en la agenda nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de momento todos nos volcamos específicamente hacia el Chapo Guzmán o nos volcamos hacia Ayotzinapa, que no debemos, ojo, yo con esto no digo que se deba olvidar el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque habla mucho del gobierno, el tipo de gobierno que estamos teniendo ahorita los mexicanos. Pero sí debemos también voltear a ver las demás cuestiones que están girando alrededor de nosotros como país, que están girando y que también nos van a afectar de todas formas. Y que nos afectan a todos. Por supuesto. Porque mira, yo por ejemplo estoy de acuerdo. Lo que hace el crimen organizado afecta a sectores de la población considerables. Es importante la afectación. Jóvenes por las drogas, empresarios por las extorsiones, o sea, eso estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, una decisión económica del tipo neoliberal nos termina afectando a todos y cada uno de los mexicanos. Sí, claro. Entonces digo, es un tema muy importante que no debemos de perder de vista, que es por ejemplo lo que dijo. Sabemos que es hipócrita la OCDE, porque sabemos que es de los organismos de los cuales, junto con el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, han trazado recomendaciones para este país. Claro, de hecho tú recordarás que uno de los argumentos que dio la OCDE, es muy importante que Dios escuchas que sepan esto, uno de los argumentos que dio la OCDE, por la cual decía que era tan importante la reforma laboral, era decía que mientras a los empleadores o a los patrones les cueste tanto dinero despedir a un trabajador, no iban a contratar más trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista nosotros podemos ver cuáles son las intenciones y cuáles son los verdaderos intereses de este tipo de organizaciones, que generalmente son a veces muy contrarias a las mayorías. La OCDE ha dictado la agenda de las reformas estructurales en México, lo cual a poco tiempo vamos a ver literalmente una verdadera desgracia económica y social en nuestro país. Y esa agenda de las reformas estructurales fue la OCDE, la organización que urgió a que se aprobaran, diciendo que era lo que México necesitaba. Y es lo que han planteado, ¿no? Sí, que es lo que México necesita. Si quieren darse una idea, amigos, que nos ven y nos escuchan, de la afectación que le espera a México con las reformas estructurales, porque así las llamo yo, échenle una vuelta al video precisamente de este video de lo que ocurrió en Argentina.
Memorias del Saqueo. Así búsquenlo en YouTube, porque las circunstancias que vivían, los que vivieron los argentinos, que los hizo movilizarse, que los hizo organizarse, porque la batalla que ellos dieron no solamente fue en las calles para destituir a Fernando de la Rúa, para que renunciara, sino además la organización para votar contundentemente en contra e iniciar el cambio. Vale la pena que lo vean. Y bueno, para este asunto, esto que estamos hablando de la OCDE, fíjense con lo que salió esta vez, aquí tengo la nota. La gran desigualdad que impera en México es una de las más altas entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la cual se considera el caldo de cultivo para todo tipo de problemas como el crimen organizado o frustraciones de los jóvenes, a quienes les prometimos que si tenían más años de estudio tendrían la recompensa en mejores salarios. ¿Quién cree que dijo esto? Pues su mero secretario, ¿no? José Ángel Gurría, el que fuera secretario de Hacienda en el tiempo del salinismo. Sí. Si mal no recuerdo, creo que fue secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, ¿no? Sí, y este señor, bueno, es considerado, ¿verdad?, como un intelectual, es considerado como alguien que además ostenta enormes grados académicos, que habla 5 idiomas, o sea, el modelo de hombre preparado. Sin embargo, aquí vale la pena cuestionar qué tanto importa en determinado momento la preparación cuando las intenciones de la persona no son buenas. Nosotros lo hemos comentado varias veces, también en el programa, en el noticiero del Bote lo hemos comentado, que más que los grados académicos importan los principios morales y los valores que tiene la persona. Y bueno, este señor Gurría es un señor con unas tablas de preparación enormes. Sin embargo, a pesar de la influencia que tiene la OCDE por ser su secretario general, lo que hizo fue castigar en primer lugar. El país más castigado de la OCDE es México, y eso lo debemos a un mexicano, ¿sí? Se debemos a un mexicano muy preparado, de esos que todos adoran porque son intelectuales. A José Ángel Gurría le debemos ser el país más castigado de la OCDE, y no solo eso, sino que ahora con sus sugerencias y con su presión desde ese organismo internacional para que se aprueben las reformas estructurales, bueno, pues también somos uno de los países más saqueados de la OCDE. Y vamos a hacer más todavía. Claro, y obviamente ahorita pues habla el señor de una forma totalmente hipócrita, ya le viene a preocupar la desigualdad. Bueno, si la OCDE en algún momento se preocupaba por la desigualdad en México, no debe haber propuesto reformas estructurales como las que propuso, sino simplemente que se cumpliera a cabalidad la Constitución. Exactamente. Y además otra cosa muy importante, Bote, mira, aquí estamos hablando de recursos, de que lo que se está vendiendo, hablando de la energía eléctrica, hablando del petróleo de los mexicanos, son recursos que tienen un valor monetario en el exterior y que también lo tienen aquí adentro todavía. Bueno, pues yo creo que si se quería acabar con la desigualdad, se hubiera propuesto que en efecto los recursos monetarios que se obtienen a través de estas empresas, como la CFE, como sobre todo Pemex, que esos recursos fueran distribuidos de una forma equitativa en el pueblo, ¿sí? O si no, por lo menos que se vieran las obras necesarias para fomentar el desarrollo de la gente, y no únicamente venir a decir ahora, después de haber propuesto un paquete de reformas estructurales, venir a decir ahora vemos mucha desigualdad. Pues sí. ¿Sí? No, pero ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo, excepto por un detalle. El único detalle en el que no concuerdo es que dices tú, por culpa de este señor, México ha sido de los más castigados. No, es de todo el PRI y el PAN. Claro, acuérdate que toda la labor, sabemos, ¿no? Toda la labor de privatización, de imposición de ese neoliberalismo depredador, que es el que nos ha castigado y ahora nos va a castigar más con estas reformas estructurales, tiene que ver todo el sistema en el que pertenecen, y mayoritariamente siguen imponiendo el PRI y el PAN, sí. Mayormente. Ahora, lo malo es que siquiera antes el PRD defendía. Por lo menos se puso en un plan, porque apenas iba comenzando. Acuérdate que el sexenio salinista comienza en medio de un fraude electoral, que es de donde prácticamente se impulsa el inicio de lo que fue el PRD. ¿Sí? Pero estamos hablando de que ya ahorita el PRD ya no es oposición. No, claro. ¿Sí? Ya no es oposición, entonces ahorita ya se está alineado con ellos. ¿Sí? Sí, entonces por eso ahorita vemos, obviamente yo al decirle en este caso de José Ángel Gurría es porque él es el secretario general de la OCDE, y porque aparte de ser el secretario general de la OCDE, pues tú ves lo que él está comentando. Él ahora viene a poner sobre la mesa de los mexicanos la desigualdad y la desgracia de los jóvenes. Está interesante que no, sobre todo porque mira, esto de la desgracia, de la desigualdad que está afectando a los jóvenes, que es caldo de cultivo para el crimen organizado, lo hemos dicho en mis noticieros de manera constante. Claro. El verdadero cultivo quieren acabar con el crimen organizado, lavado de dinero en serio.
auditorías es una de las reformas estructurales que debería necesitar México, auditorías a los funcionarios públicos, sus familiares, sus hijos, su esposa y todo aquel con quien tenga contacto para ver si de veras en lo que trabaja la esposa o en lo que trabajan los hijos justifica que se tenga ese patrimonio conjunto. Esa es otra de las reformas. Y la otra tiene mucho que ver precisamente con el hecho de que tan solo, José Manuel, político que no cumpla lo que promete en campaña, cárcel. Esas son de las reformas que de veras necesita México. Sí, esas reformas tan son buenas, tan serían las adecuadas, que no podemos esperar siquiera que la Cámara... Que las consideren. Se estuvo planteando, y recordarás hace poco, la revocación de mandato, se hizo la reforma política y la revocación de mandato no fue un hecho. Exacto. A pesar de que fue pedida por muchísimos mexicanos, que estábamos de acuerdo en que si los políticos no cumplen, por lo menos sean removidos del cargo. O sea que tenemos... Ya de acuerdo a cómo está la legislación, tenemos la obligación de chutarnos a políticos o incompetentes o deliberadamente malintencionados, y eso es un grave problema. Pero fíjate, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, estamos hablando de reformas, una propuesta de reforma la acabamos de hacer tú y yo en el noticiero del viernes, en Noticias con el Bote, ¿sí? Precisamente que la cantidad de riqueza de los potentados tenga un límite. Sí. Llegando a los $100 millones, se acabó, mijito, ya no te tienes que retirar. Darle oportunidad a otros emprendedores para que hagan empresa, para que hagan negocio, y cada quien que llegue a tener una fortuna de $100 millones, hasta ahí llegaste, mijo. Esas son de las reformas que necesita México. Porque fíjense, lo que estamos viviendo por todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí, que entre ellos es que puedan tener esa libertad como el señor Carlos Slim, que ya tiene más de 70 y tantos mil millones de dólares, y ya lo ves, a ver qué otro contrato agarra, y ahora ven a meterse en Pemex, y ahora a meterse en petróleo, y ahora a meterse en qué otro país, porque no tiene llenadero el tipo. Y cada peso que ese señor multiplica en sus fortunas, que va a sus arcas, a su fortuna, es dinero que deja de servir para el desarrollo de México y de los mexicanos. ¿A qué grado llega esto? Que fíjense nomás esto que el propio Gurría comenta. El ingreso promedio del 10% más rico de los mexicanos es de entre 25 y 30 veces mayor que el ingreso promedio del 10% más pobre. Fíjate, 30 veces, entre 25 y 30 veces. Informó el secretario del organismo, lo que significa que la desigualdad de México es de 2 a 3 veces mayor que la del promedio de los países afiliados a dicha organización, y se asegura que las cifras podrían ser más altas. Se resaltó que la banca nacional vive un periodo alarmante, porque las autoridades financieras han hecho que sea más difícil obtener un crédito, lo que provoca la informalidad y la falta de innovación. Perdón, también sabemos que en este tiempo, en los periodos de crisis, lo peor que le puede pasar a un ciudadano, a un empresario, es endeudarse. Y estos cuates vuelven, aquí fíjate cómo echa y dice, no, en México se están poniendo las cosas bien mal, pero al mismo tiempo, dentro de lo que él propone para arreglarlo, está lo que lo empeora. En lugar de decir, ¿sabes qué? Que se destinen recursos al desarrollo nacional, que se destinen recursos para apoyar en serio al pequeño y mediano empresario. No que se destinen recursos. Él plantea como problema que no hay crédito. Incluso aquí fíjate, ellos le apuestan a que obviamente en un momento como este, los mexicanos que pueden dar crédito muchas veces no pueden pagar. ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros? Otro Fobaproa, otro rescate bancario. Bueno, hace unos años, vos te recordarás, estuvo la propuesta en redes sociales de Fobaproa para el pueblo. Eso es lo que deberíamos de pedir, que en efecto hubiera un rescate financiero para los más pobres. Exacto. Y no solo los más pobres, también para el mediano empresario, todos los medianos empresarios que están cayendo ahorita, los pequeños empresarios que están teniendo que cerrar sus negocios, ¿sí? También tenemos que pedir en determinado momento que también el pueblo sea rescatado. Y no nada más rescatar a los bancos, no nada más rescatar a las macroempresas, porque ya se habla incluso con esto del PTT, ¿sí? Que después vamos a hablar de ese tema del PTT, pero ya se habla de que incluso se consideran los rescates financieros de las macroempresas internacionales que inviertan en esos 12 países. Bueno, pues ya vamos a acabar, y ahorita que mencionaste esto, no cabe duda que otra vez vuelve a salir, amigos. Otra de las reformas que sí necesita México sería precisamente que se llevara a cabo un rescate del pueblo mexicano, costeado por los potentados que más fortuna tienen y por quienes no pagan impuestos. Claro. Que desde quién sabe cuándo, por la cuestión de que los difieren y tienen los privilegios fiscales,
han dejado de pagar como se debe los impuestos, como nos lo cobran a los ciudadanos de a pie. Bueno, pues con los recursos de esa gente que se haga el rescate del pueblo. Eso también es de las reformas. Que no vas a escucharle a Denise Dresser, ni a Carmen Aristegui, ni a los de Televisa decir jamás. No va a venir de José Ángel Gurría. No menos. Porque estos señores de la OCDE saben perfectamente que en México los grandes macroempresarios no pagan impuestos. Tú, querido trabajador youtubevidente, tú pagas, si tienes una empresa pequeña, mediana, tú sabes perfectamente que pagas el 30% de lo que ganas. De cada 100 pesos que ganas, 30 van para el gobierno. Bueno, eso no lo paga Carlos Slim, eso no lo paga Emilio Azcárraga, eso no lo paga ningún macroempresario. No lo pagan los dueños de Walmart, no lo pagan los dueños de Televisa, Sanborn, ni nada de eso. Ellos no pagan eso. No pagan los impuestos a pesar de que sus utilidades, créeme que son mucho mayores que las Son mucho mayores. Y bueno, ahorita ya para cerrar, ya para despedir, nada más quiero comentar para que no se malinterprete. ¿Por qué me extraña que no oírle? De Denise Dresser no me extraña nada. Pero por ejemplo, de Carmen Aristegui, porque Carmen Aristegui, desde mi punto de vista, debería de irse más allá y no solamente quedarse, por ejemplo, en la Casa Blanca de Peña Nieto y cosas así. Desde mi punto de vista debería de ir más allá, porque los males de este país no solamente son del mal gobierno, no solamente son de los partidos políticos, sino son de los que de veras los mandan, y eso es de lo que casi nadie quiere hablar. Impresionante. Bueno, gracias mi buen José Manuel, y gracias a ustedes, youtubevidentes que nos acompañaron. Los esperamos en el próximo programa del Cubículo. Mientras tanto, yo los invito a que visiten y compartan mi sitio web www.tiraderodelbote.com y Noticias con el Bote, transmisiones en vivo lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, donde pues búsquenlo en youtube.com/TV del Bote o directamente en www.tiraderodelbote.com. Que estén todos bien y nos estamos viendo la próxima aquí en el Cubículo y en los noticieros. Queridos youtubidentes, también me despido y bueno, los invito a seguirme en Twitter, Apocalipsis 316. Ahí tienen mi cuenta, ahí puedo yo recibir sus comentarios. Les agradecemos mucho el favor de su atención y los esperamos aquí próximamente. Mi cuenta es el Bote, no se les olvide, @elbote, también en Twitter. Pásenla chévere. El acuerdo que se firmó del tratado transpacífico, no está chido. Espérame, está, en el caso de México, reducirle los aranceles a China. Sí, por eso, pero no está China. Fíjate, bueno, pero si China no está en el Pacífico. Por eso, pero si le vas a reducir aranceles a los productos chinos, hay que ver cómo va a estar ahí. Porque así es lo que plantea, ¿no? Eso te lo digo. Incluso Obama lo dijo, por eso digo que falta más información, porque incluso Obama dijo que Estados Unidos iba a plantear las reglas del comercio mundial y que por eso mismo que no iba a permitir que China tomara ese poder. Pues sí, pero Obama bajo esa premisa, Obama es de chocolate. Pero Obama es un Fox estadounidense. Por eso. ¿Qué prometes? Pero bajo esa premisa se hizo el PTT. Sí, pero lo que se publicó, que se firmó, dentro de lo que se firmó está reducir los aranceles. Pero falta información, porque hay cosas que faltan, por ejemplo, el manejo que se va a hacer faccioso de los derechos de autor. Va a estar es otro tema del derecho de autor, pero lo que sí nos va a afectar a todos, porque ese es el punto que yo no me he enfocado cuando he hablado de ese tema en los noticieros, es la reducción de aranceles. ¿Por qué? Número uno, porque la reducción de aranceles que se hizo con Estados Unidos trajo para México desgracia, desmantelamiento del aparato productivo nacional y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero además, los aranceles son recursos que recibe el gobierno. Si los reduces, ¿a quién se los sacas? Se los sacas a todos los mexicanos. Por eso, pero aquí te digo que falta. Pero si quieres lo dejamos para dentro de 8 días. Yo digo que falta información de muchas cosas, sobre todo el manejo que se va a hacer de los derechos de autor. Pero bueno, tú por ejemplo me dices que eso lo dijo Obama, ¿qué? Yo te estoy hablando de lo que salió publicado, del acuerdo que se firmó. Por eso, hay que ver bien, tratar de conseguir bien el acuerdo porque no se ha pasado completo. Y hay datos y hay organizaciones o medios como RT que están haciendo análisis del PTT desde otro punto de vista, desde el punto de vista real. Por eso digo que China no está. ¿Y qué dicen en ese que China no está? Por ejemplo, habla del rescate de las empresas cuando las empresas tengan pérdidas, rescates financieros con dinero del pero eso ahorita lo mencionaste. Sí, pero eso es nada más para empezar. Obviamente vamos a tocar eso. Pues si ya tienes temas, ¿por qué de la represión con respecto al uso de la propiedad intelectual, ¿sí? De los derechos de propiedad intelectual. Se habla de que incluso compartir spots del gobierno va a estar penado con cárcel porque son propiedades intelectuales. Entonces hay esas modificaciones a la propiedad intelectual.
ya son cuestiones represivas, incluso ya en el manejo de redes sociales e interacción entre personas. Pero no te dejes llevar por la finta, porque así fue lo mismo que pasó cuando estaban planteando lo del tema de que querían la reelección. Se fueron hasta la cocina y a la mejor te aprobaron esto, lo que realmente se quería. Varias veces han dicho por eso. Y lo mismo están haciendo con el tratado, porque mira, por ejemplo, te están planteando, una de las cosas que preocupan en Internet es, por ejemplo, ese tema de la situación de la propiedad intelectual. Es lo que más se está moviendo en Internet. ¿Quién te dice a ti que se enfoque como la principal preocupación lo de la propiedad intelectual, para que a la mera hora terminen aprobando sin eso, y ya la gente diga qué bueno? Pero mira, también van a aprobar una serie de leyes que van a permitir, así como está aquí con la reforma energética, que los macroempresarios extranjeros dispongan de las tierras que quieran, ¿no? En este caso, en el sector agrícola, en el sector minero, en los sectores que sean, van a llegar y van a disponer de las tierras como quieran. Se habla de concesiones enormes de lo que todavía queda del territorio mexicano. Se habla incluso de venta, ya no concesiones, de venta a particulares. Por eso digo que tenemos venta de territorios grandes. Entonces, bueno, pero los territorios no se pueden vender, se concesionan, ¿no? No, o sea, se está hablando de venta, o concesiones vitalicias, no sé. Entonces, ahí por eso te digo que hay que revisar bien toda la información que existe en torno al asunto, porque sí es un asunto delicado. Porque bueno, al menos lo que salió publicado, que tenía que ver con el acuerdo transpacífico que se aprobó y que falta que ya en los congresos de los países que lo aprobaron lo manejen, entre ellos está disminuir aranceles a países, entre ellos China. Bueno, mira, eso salió así público. China no forma parte del tratado, pero puede ser que así se le haga. Pero si pretenden disminuir los aranceles a China es por una razón, porque obviamente hay importadores. Exactamente, porque este bloque de países es el que va a encargarse de distribuir mercancía china. Exacto. ¿Sí? Y obviamente se va a atacar duramente el contrabando. Entonces se bajan aranceles, atacan el contrabando y estos países se llenan de intermediarios de mercancía china. Y los intermediarios son los ganones. Exactamente. Y eso es por ese lado. Y por el otro, lo principal, la reducción tan solo, o sea, no digo que sea lo principal, sino que desde ahí debemos de crear, de que la gente vea la importancia en términos de la afectación, porque de entrada va a afectar a todos el simple hecho de que al reducir aranceles son recursos que no va a recibir el gobierno, y siempre a quién se los sacan. No lo van a sacar, inventándose otra enfermedad, o ya no la gordura, a lo mejor ahora que estén altos, a lo mejor la estatura va a ser mala para la nación, o a ver qué otro impuesto automotriz le inventan a la gente, o a ver qué, el chiste es sacarle dinero a la gente cuando hacen cosas así. Sí. Y yo creo que ese es el punto interesante. Bueno, lo analizamos y lo vemos. Se les grabó, muchachos, y vamos a subir. Detrás de cámaras. Bueno, pues ponlo como pues sí, detrás de cámaras. Detrás de cámaras. No se vale que el productor se manche. Sí, porque el productor el productor se mancha porque nos dijo que esto lo íbamos a que lo investigáramos. Aquí no lo investigamos bien a fondo por los planteamientos que tú estás haciendo, los que yo voy a hacer. O sea, pero ya se grabó. Qué pena me da su cara. Te manchas. Ahorita esto que se quede, ya nos agarró de sorpresa, que se quede en el nivel de la especulación, bote. Tenemos que buscar. No tanto especulación, porque mucho de lo que hemos dicho, tú tocaste un medio, RT, yo toqué otros medios que han salido impresos que dieron cuenta de eso. Ya no le saquen, se va a subir y punto. Bueno, pero sabes que suba como atrás de es Jaguar el productor. ¿Por qué Jaguar? Por manchado. Nos vemos. Si lo que viste te gustó, dale like y comenta tu opinión, y no olvides suscribirte a este canal. Hasta la vista, carnal.